Bueno, señores, creo que si algo nos ha enseñado el debate entre Rigoberto Hidalgo y Dallas es que la miseria moral a la cual el cristiano ha llegado ha caído tan bajo que realmente ha caído todavía por debajo de los protestantes. En aras de querer integrarse al mundo, algo que ya está presente en el magisterio, explícitamente ese es el fundamento del Concilio Vaticano II, y al ver a partir de tal deterioro como grandes teólogos como por ejemplo el padre Osvaldo Lira, el padre Jorge Loring han proferido unas críticas devastadoras, llegando por ejemplo el padre Osvaldo Lira de llamarse lefebrista, y el padre Jorge Loring a cada rato se estaba deshaciendo contra los sacerdotes, en tanto que decían que solo daban una visión edulcorada y completamente infantil incluso de todo lo que compete al compendio del catolicismo, a pesar de que después decía que yo no soy ateo porque no soy imbécil, algo que tiene total sentido, porque solo un imbécil es ateísta. Bueno, no diría que un imbécil, siendo francos, a menos que entendamos imbécil no como esa analogía de defectos de desarrollo, porque de hecho imbécil es una condición médica, sino imbécil como invaculado, es decir, el que no tiene un buen soporte para su pensamiento, en tanto que el ateísmo es básicamente la traslación humana de la caída de los ángeles. Porque cayeron los ángeles por envidia y por soberbia. Y lamentablemente ese es el fundamento del ateísmo. Soberbia, yo voy a crear un sistema que va a ser la realidad porque yo soy capaz de entender la realidad y no solo soy capaz de entenderla, sino soy capaz de moldearla en base a cualquier arbitrariedad. Y envidia en tanto que se me presenta algo como superior a mí que no estoy dispuesto a tolerar como superior a mí porque soy capaz de moldear la realidad desde mis pensamientos como se me dé la gana. Entonces ahí sí tendría mucha más validez. No sería una soberbia en el sentido de narcisismo, que después tal soberbia invariablemente derivaría en tal cuestión, sino sería justamente esa soberbia de creerse estar por encima de lo superior, de la autoridad suprema que sería Dios. Y aclarando esa cuestión, y es que me parece que, y ya lo había dicho, de hecho se lo comenté en su Twitter a Luis Felipe Faraj, creo que es, que no importa qué argumentos se esgrima contra los ateístas, discutir con un ateísta sería el equivalente a discutir contra Luzbel, y Luzbel jamás va a aceptar que está equivocado, o equivocada, mejor dicho. Este, por lo cual, la manera de refutar al ateísta no es con argumentos, aunque si bien es necesario reformular y seguir reformulando, porque en el pensamiento, en lo referente al acercarse a la gloria de Dios, el hombre nunca va a llegar a una especie de final como estos apologetas creen con Santo Tomás. Ya después lo que está haciendo Jonathan Ramos de estar mezclando cualquier cosa ya es extremadamente cuestionable. Pero el sectarismo hacia Santo Tomás también tiene que hablarse porque ya es suficiente con Santo Tomás. Santo Tomás ya está completamente desactualizado a la hora de hacer apologética y se necesita un nuevo asidero, que, así como Santo Tomás substrató a Platón, a Aristóteles, a Averroes, a Maimónides, a todos ellos, a Santo Agustín también, se necesita substratar a Santo Tomás y poner algo que siga sus corrientes, que siga sus ideas, pero en un estrato superior. Un argumento sacado de la física acorrala por completo a los tomistas. En tanto que se quieren salir por la tangente diciendo, no, pero es que eso es de la física, eso es de la ciencia, sacando alguna especie de variación de la teoría de las dos verdades, donde está la verdad de la ciencia y después está la verdad de la metafísica, de la filosofía, de la teología o de lo que se quiera. Y pretendiendo esa cobarde, muy cobarde, salida, se pretende eludir la flagrante problemática que está presente ahí.
Si yo tengo que decir que la metafísica es independiente de la física, entonces yo no puedo defender en la realidad a Santo Tomás, sino que tengo que salirme de la realidad para poder defenderlo. Lo cual nos lleva a la problemática de entonces no estamos defendiendo realmente nada. Lo cual es una tragedia porque Santo Tomás partía de la realidad. Pero a la hora de que los ateístas con la física, ya sea la mecánica clásica, la newtoniana o la cuántica, pretendan objetarle a los tomistas algo respecto a partiendo de las ecuaciones de Einstein o partiendo de las problemáticas de la cuántica, las implicaciones incoherentes que tiene la realidad, por poner un ejemplo, si seguimos la interpretación de Copenhague, con respecto a los argumentos presentados por Dios, o las pretensiones de eternidad que se pretenden derivar de la física, el tomista, ¿qué hace? Huir como cobarde diciendo, no, es que eso es física y yo hablo de metafísica. Entonces implicando que la metafísica no tiene ningún asidero en el espacio. Muy bien. Los creyentes, los apologetas, y no solo aquí me refiero a Rigoberto Hidalgo, meto a Horacio Giusto, meto a Dante Urbina, meto a Michele Marincolo, a Farag también. No solo hablo de apologetas católicos, también a apologetas protestantes, y sobre todo esto se ve en los protestantes, que cualquier cosa que le pase a cualquier católico, nefaria que sea, miserable que sea, ellos son los primeros en hacer un vorágine de estulticias alrededor de ello, y eso es un oprobio e ignominia que pesa sobre ellos. Supuestamente se deshacen diciendo que el magisterio es una ramera, que los católicos son unos idólatras, y van a hacer un culto, una idolatría y un ejercicio que debería de hacer que cualquiera que tenga un poquito de dignidad le haría sentir vergüenza de ser humano, al de pensar un momento que tiene algo que ver con esa ralea de salvajes. Se supone que esa gente es lo diferente, lo distinto, pero tanto de un lado como del otro vemos a gente proterva, hipócrita, malvada, sadista, enfermiza y delirante. Y el problema con esto es que al ser ellos los exponentes de el conocimiento que beben los apologetas, terminan contaminando a las personas con esa misma actitud. Y por mucho que digan que no son perfectos, terminan de igual manera contaminando a las personas, porque les falta a todos ellos una cosa: les falta un poquito de humildad y mucha caridad, puesto que actúan todos exactamente de la misma manera respecto a las personas que no les agradan. Son volitivamente hipócritas, no en un sentido de concupiscencia, no en un sentido de la tentación, sino en el sentido intelectual. En el sentido de que, a sabiendas de que intelectualmente defienden algo que saben que no pueden defender, van muy a sus anchas diciendo que importa. Luego, su conducta para con el trato a los demás es incoherente para con lo que tratan de expresar. Cuando no son unos parguelas, son selectivamente iracundos y ponen el mismo estándar hipócrita que ponen sus enemigos a la hora de ponerse a discutir con otras personas o de tratar a otras personas. Cuando una mujer es puta, no era verdadera mujer. Pero el hombre sí le voy a meter una cizaña, le voy a meter una pica, le voy a meter una cuña por todos lados, y después voy a decir, bien campante, no, es que yo trato de forma más laxa a las mujeres, y me voy a poner aquí la medallita, pretendiendo que eso no es una soberana hipocresía y una contradicción del tamaño del mundo.
Lo peor es que después vamos y justificamos y glorificamos eso y pretendemos que nuestras ideas están correctamente ancladas. Una persona que permite de esa manera que sus sentimientos controlen, que su voluntad controle a su inteligencia, de esa manera está completamente incapacitada para hablar de cualquier cosa. Y eso es la crema innata de los malditos apologetas. Sean protestantes, sean católicos. Actúan con una total y completa y flagrante maldad, incoherencia e hipocresía. Me parece que ya este caso del debate de Rigoberto Hidalgo y Dallas es el caso más descarado y ruin y repulsivo que he visto demostrado por alguno de ellos. Puesto que bien sabía Rigoberto Hidalgo que Dallas es una persona que necesita atención psiquiátrica, que las personas, esa bola de enfermos que están que lo alrededor, haciendo un ventaneando más sádico alrededor de su vida, no quiere decir que eso esté bien, no quiere decir que se anule que ese sujeto genuinamente necesita atención psicológica, por no decir psiquiátrica. Psiquiátrica en el sentido de que tal vez, eso ya tendría que evaluarlo en respectiva persona, necesite algún tiempo de internación en un hospital psiquiátrico. No sedándolo, no metiéndole drogas o cosas por el estilo, sino porque necesita un tratamiento que requiere una evaluación y una vigilancia constante debido a la profundidad del problema. Y sobre todo una evaluación muy, muy específica y muy experimentada. Y aún él, a sabiendas de quién era ese tipo, y a sabiendas de que el tipo es un ignorante por completo, va y abusando, como hacen los ateístas, como el imbécil de Aristarchus, como lo hace el imbécil de Tapia y toda su caterva de amiguitos, yendo a cazar gente de TikTok, gente de Instagram que no tiene nada de preparación, solo para aplastarles el cuello en un ejercicio de sadismo miserable y repulsivo. Pues lo que hacen esos cerdos, Rigoberto Hidalgo, fue a hacer tal cuestión. Y uno se pregunta, ¿esto es el cristianismo? ¿Estos son nuestros apologetas? ¿Qué diría el padre Julio Menviele? ¿Qué diría el padre Jorge Loring? ¿Qué diría el padre Leonardo Castellani? ¿Qué diría el padre Jaime Balmes? ¿Qué diría el padre Cornelio Fabra de estas personas? Porque todos los que acabo de mencionar se supone que son apologetas, ¿no? ¿Qué dirían esas personas de la miserable condición de los que se supone que quieren defender a Dios? Pues déjenme decirles, señores, que el que crea que leyendo libros se va a salvar, le espera una muy larga estadía en el infierno. Se salva uno por ética y por moral, no por leer 50,000 libros, no por leer 800,000 libros. Hay gente dotada por la gracia de Dios de una inteligencia excepcional que puede y debe de ser utilizada para el bien de las obras de Dios. Pero eso no quiere decir que porque unos pocos hayan sido bendecidos con tal inteligencia, todos estemos obligados a leer 50,000 libros de física, 800,000 libros de filosofía, pretendiendo que eso nos hace mejores personas. Los santos son santos por ética y por moral, y la inteligencia es porque tal necesita algún tipo de desagüe, algún tipo de asidero, algún tipo de sitio en el cual encauzarla. Porque las personas que tienen una inteligencia excepcional no pueden simple y llanamente desperdiciarla. Como trágicamente ocurre con quién sabe cuántos genios no hay allá afuera, que viendo que sus trabajos de matemáticas, de física, de química o de biología son completamente despreciados, prefieren ponerse a hacer speedruns porque eso sí la gente los toma en cuenta. Gente con una sensibilidad artística sin precedentes, relegados a dibujar pornografía
porque no le dan atención a otra cosa que no sea eso. Algo que recae en todos nosotros. Pero como la vanidad, la soberbia y el narcisismo son tan protervos en este punto que gorgotean como a persona que le acaban de apuñalar el cuello, simple y llanamente cuando yo digo esto, ni siquiera hay una mínima intención de introspección. Porque como yo ya soy perfecto, como yo voy a molestarme en siquiera fijarme una miserable candela de luz, poner una candela de luz en la cuestión, ¿cómo yo voy a siquiera hacer eso? Porque si siquiera yo hago eso, eso implicaría que yo no soy perfecto. Y no hay duda, ni una ápice de duda, de que yo soy perfecto. No puede haberlo. Por lo tanto, cuando alguien siquiera insinúa que no lo soy, ¿qué hago? Y ya. Ni siquiera, porque hacer esto implica que una mancilla puede ponerse sobre mí. Y no faltará el retrasado mental que va a decir, es que tú te crees perfecto. Claro, si soy un asesino y digo que matar está mal, evidentemente estoy equivocado, ¿no es así? Qué poca falta de intelecto, realmente, para los que presumen mucho de llenarse de contenido que los nutre, pues vaya que les falta mucha cabeza para poder descartar cosas que son muy evidentes. Puesto que si todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos somos pecadores. El problema es hacer del pecado un culto. Y esto es lo que vemos aquí. Humillar al borde o directamente hasta hacer llorar a una persona con previa noción de que mi intelecto desborda en órdenes exponenciales al del otro, me parece que es la exhibición más clara y contundente de lo que es el cristianismo en estos tiempos. Una caterva de vanidosos, ensoberbecidos y malvados que cuando le rezan a Dios se rezan a sí mismos y cuando oran le están orando a Luzbel, es decir, a Satanás. No se puede explicar tamaña exhibición de maldad de otra forma. Porque podrá decirse, es que la soberbia requiere humillación para acabarse. Sí, pero a su debida forma, con sus debidos métodos y sobre todo, con la caritativa intención de que la persona cambie. Él no fue con la intención de que él cambiara. Él fue con la misma intención con la cual los cerdos ateístas sacan a cualquier idiota y les pasan por encima para darse ínfulas de vanidad y de soberbia. Es decir, van a aplastar, van no a enseñar, van a morder y arrancar tráqueas. A eso es a lo que van. Y eso es a lo que van a ir los apologetas ahora. Ahí tenemos el claro ejemplo de Jonathan Ramos y Dante Urbina. ¿Qué hay de Santiago Alarcón con Edgar Pacheco? O Santiago Alarcón haciendo lo mismo que esos cerdos ateístas, subiendo a cualquier idiota que sabe que no tiene conocimientos para humillarlos y decir, grandioso catolicismo. Sí, seguramente Jesús estaría muy orgulloso de que estés humillando personas que sabes muy bien que no tienen conocimientos. La gente tiene que debatir con sus respectivos estratos. O directamente no hacerlo porque se requiere cierta capacitación para ponerse a discutir ciertas cosas. Cosa que la gran mayoría de personas no tiene. Porque el conocimiento que suelen tener las personas son malas paráfrasis o repetir videos los cuales están mal hechos. Lamentablemente. Y por eso, más que discutir, no va a llevar a nada, porque todo se va a convertir en una pelea de bar. Es como dos barras bravas discutiendo sobre qué equipo es mejor. ¿Qué argumentos esperas que esgriman? Si no, a la primera que se vean, se traten de matar.
Y ahí es donde deberían entrar estos intelectuales, nuestros supuestos pensadores, a mediar las cuestiones, porque se supone que para eso están. Si se supone que ellos tienen una inteligencia que las personas no tienen, es para auxiliarlos, para darles algún tipo de asidero o de soporte, no para calumniarlos, humillarlos, escupirles en la cara. Y podrá objetárseme, ay, pero tú has hecho lo mismo. A ver, se me va a disculpar, pero se supone que yo, cuando hago un video como dándole clases de antropología al antropólogo, se supone que yo estoy hablando con alguien que sabe del tema, ¿no es así? Porque tienes una licenciatura, una maestría o un doctorado en ese tema. Pues entonces, si yo voy por ahí dándome de ínfulas de conocedor de una disciplina o de algo, se supone que ya sabiendo de ella, porque se supone que tienes un título que te lo demuestra, no debería de un zumbado como yo poder darte clases. No es así. Es lo que hacía Sócrates, pero Sócrates no sacaba a cualquier idiota. Y hasta Sócrates al esclavo, por ejemplo, le intentaba enseñar. Como cuando le intentó enseñar geometría. No recuerdo en qué diálogo es eso. Pero Sócrates humillaba, pero humillaba a los supuestos sabios, justamente porque pretendían saber, y al menos eso se puede rescatar de él. Enseñó a los esclavos y humilló a los sabios. Así que yo no me estoy contradiciendo, porque yo no estoy discutiendo con gente que se supone con Dallas, con en Dantes. Yo no estoy discutiendo con esas personas. Yo discuto con gente que se supone que es muy culta y muy conocedora de la ciencia. No es así. Y les pongo F es igual a M por A y no me van a saber interpretar eso. Porque y si les digo que no está bien escrita esa maldita ecuación, porque la aceleración la causa la fuerza, y si les digo que eso no me está diciendo lo que una fuerza es, sino lo que una fuerza hace, para los que les encanta llenarse el hocico con física, les va a explotar la cabeza, porque nunca se han leído a Newton y no saben que esa ecuación no la hizo Newton. Se hizo en el siglo XX, en el Sistema Internacional de Unidades. Así que ese es el problema. Si se va a humillar a gente, que se humilla a gente que pretenda saber dentro de su estrato. Gente muy conocedora. Ahí tenemos el resultado de lo que pasa. El berraco de Tapia, muy conocedor, muy culto de la ciencia. Y cuando se enfrentó a Michele Marincolo, ¿qué hizo? ¿Qué fue el argumento que dio contra Michele Marincolo? Yo no te puedo aceptar eso. No, pues grandioso argumento de alguien que presume saber mucho por derrotar a cualquier imbécil que que está allá afuera. Es como el Canelo Álvarez creyéndose el mejor boxeador del mundo porque va golpeando a cualquier idiota que se le pone delante. Es completamente injusto. Más que injusto es cruel, pero en el núcleo es malvado. Es un acto de maldad. Y lo que él hizo fue un acto de maldad. Y debería públicamente disculparse con él y admitir que lo que hizo estuvo mal, que lo que hizo fue un acto más de Satanás que de Luzbel, y si quiere medirse al tú por tú con gente, ¿por qué no acepta el debate, por ejemplo, que le propuso el esquizofrenia natural chupado ese del canal En Palabras de Nadie? ¿Por qué no va a discutir, no sé, con Oscar Teixido? ¿Por qué no va a discutir con Aristarchus? ¿Por qué no va a discutir con, no lo sé, qué otro ateísta de un nivel medianamente, o no lo sé, ni siquiera tiene que ser un ateísta? Por ejemplo, el esquizofrenia natural chupado estaba junto con otro tipo que lo habían desafiado en una cuestión de biología. Así que ¿por qué no se pone a discutir con gente que sabe de temas y no con cualquier inoperante? Yo estoy harto de que el debate se prostituya a un ejercicio de humillación y no a un ejercicio de genuina enseñanza, no un ejercicio de genuina instrucción. Por ejemplo, el debate de Jordan Peterson y de Slavoj Žižek, cómo Žižek callaba a las personas que intentaban hacer del debate un espectáculo, algo que, o al menos no lo he visto completo, no vi que Peterson hiciera.
Porque por muy opuesto que sean las visiones que tuvieran Peterson y Zizek, al menos, al menos tenía respeto por él. Y tenía una calidad moral lo suficientemente elevada como para mandar a callar a la gente que lo seguía porque no quería que se convirtiese en una maldita jaranea, en un espectáculo, que era lo último que quería. Aunque bueno, la forma en la que se encuadró ya era un maldito espectáculo. La gente quería ver sangre y él trató de detener eso. ¿Cómo alguien como Zizek tiene más calidad moral que un cristiano? En serio, entre los sacerdotes, petimetres y parguelas, como Zarruate y el tipo con el que siempre sale, haciendo que el puto parguelas que se pone medias de Iván Alarcón, creo que se llama, el que hizo crítica al concepto de género sexual, no recuerdo cómo se llama, pero se apellida Alarcón, creo que sí es Iván Alarcón, hizo que agacharan la cabeza entre ensoberbecidos como el Monseñor Jaime Mercant Simón o Simó, entre tibios como el padre Javier Oliveira Rabasi, y entre toda esta mierda de apologetas, ¿cómo demonios esperan? Y sin mencionar el magisterio haciendo una procesión sodomítica y un festival masónico en la Santa Sede, ¿cómo esperan a atraer más personas si esto es lo que exhiben los católicos? Los cristianos en general ya. Si esto es lo que es el catolicismo, si esto es lo que es el cristianismo, ¿cómo podemos decir otra cosa que merece desaparecer? Es que es nefario ya. Es satánico directamente. Lo dejan a uno diciendo, es que ser lefebrista, es que ser sedevacantista ya se queda corto. Es casi como ser un cristiano anticristiano ya a este punto. Y no descarto que, no sé, juntando la línea lefebrista, sedevacantista y algo tipo las críticas que hace el padre Julio Membiele contra el progresismo cristiano, exista una corriente que haya sido defendida de un cristianismo anticristiano. Porque realmente, insisto, realmente esto merece ser perpetuado. ¿Qué diferencia ya hay entre esos berracos ateístas, la escoria filosofista, los parásitos cientificistas y esto? A los católicos y a los cristianos en general les surge una introspección porque el rezo y la oración la han convertido en un acto de soberbia y de vanidad. No rezan genuinamente por alabar a Dios o por nexarse con Él o vincularse con Él. Lo que hacen es un acto de vanidad y de soberbia que tiene como única función el presentarse como buenas personas. Pero fuera de hacer eso, fuera de las puertas del magisterio, fuera de las puertas de la iglesia, son peores que el mundo. Se han convertido en las heces del mundo. Juan Manuel de Prada se quedó corto al decir que hay señales del final de los tiempos. Me parece que la más evidente es que los cristianos se han convertido en satanistas. Y eso debería de hacernos preocupar a todos. Porque si ya no hay cristianos, nada va a salvar el mundo. Puesto que esas ideas bohemias, naifs de una moral y ética que no necesita a Dios, siempre termina en un solipsismo narcisista, en tanto que el sujeto se propone como soberano. Y cuando entra en colisión con otra persona que piensa exactamente igual que en él, ambos llegan a la misma conclusión: el otro tiene que morir.
Así que, ¿es esto? Esto es el cristianismo. Ponernos a humillar a gente que no tiene conocimientos, hacerlos llorar. No estoy defendiendo a Dallas porque creo que quedó muy claro que dije que Dallas sí está muy mal de la cabeza. No es el punto defenderlo. El punto es qué clase de cristianismo están defendiendo él y los apologetas. Esto es una vergüenza. Y todo el vorágine de estulticias que hicieron los conservadores y cada pendejo que ha salido a reaccionar a eso es... Váyanse al canal de Rigoberto Hidalgo, hizo una playlist y le voy a citar. Pon esto en tu playlist también, maldito bastardo. No hay huevos para hacer eso. Toda la bola de bestias que ha salido a hacer esto un vorágine de estulticias. A ver, señores, vamos a pensar un poquito. ¿Y si esto hace que Dallas se suicide? Vamos a ponernos a celebrar. Ahora también nos vamos a poner a celebrar que gente muera, como hicieron los pendejitos con Charlie Kirk. Y después nos vamos a poner la insignia de cristianos aquí, como los bopes, así nos vamos a hacer gritando Caveira también. Es horrible. Es asqueroso. Me dan ganas de vomitar. Ayer dejé de comer cuando Christopher me preguntó sobre toda la situación y dije, Dallas contra este tipo. Ya sé que Dallas no es inteligente, pero yo no sabía que habían hecho esto. Este tipo de procesiones de virtualismo es propio de los parásitos izquierdistas, que creen que la única manera de expiar los pecados del otro es haciéndolo, poniéndolo de rodillas y golpeándolo hasta que llore sangre. Esto es lo que somos ahora. Ya fuera del cristianismo, esto es en lo que nos hemos convertido como especie. No sé si sea verdad lo que alguna vez escuché, que decía que Dios dijo que el siguiente diluvio no va a ser de agua sino de fuego. Pues bueno, señores, creo que no podemos decir que no nos lo mereceríamos. Aunque con la soberbia y la vanidad yo creo que muchos van a decir no, yo no. Etiam si omnes sebonon. ¿No es así? Claro que sí. Claro que sí, no es verdad. ¿Cómo yo voy a ser malvado? ¿Cómo yo voy a tener un defecto? No es así. No es así. Y no van a faltar también los otros que vayan a decir, bueno, pues no hay esperanza, ¿no? Qué fácil, ¿no es así? Qué fácil. Qué fácil, no es así. El mundo está en la mierda. Pues no voy a hacer nada. Porque el pendejo que dice, pues no hay esperanza, es lo que está diciendo. No voy a hacer nada. No valgo nada. Lo que hago no vale nada. No es así. Y como todos piensan así, pues nadie hace una mierda. Y todo se vuelve peor. Pero quizás, si aun cuando el mundo es cruel, tratáramos de hacer actos de bondad, podríamos decir el mundo es cruel, pero completamente hermoso. Porque tratamos de hacerlo así, en lugar de rendirnos como cobardes. Porque eso es lo que hacen los débiles, los parásitos, la escoria, la hez del mundo. Decir que el mundo está mal y simple y llanamente rendirse. Como si eso nos justificase. Como si por el hecho de que todo esté mal tuviésemos que seguir perpetuando lo mal que está todo. Como si, a pesar de que todos fuesen malvados, eso me justificase hacerlo, a yo ser malvado. Pero me van a matar. ¿No es eso algo más digno que vivir como un cerdo? O quizás hasta eso ya no nos importa. Entonces, ¿cuánto nos falta para igual
como en un mundo feliz, sacar a los malditos cadáveres de sus tumbas y meterlos a hornos para sacar fosfato. ¿Cuánto nos falta para quitar los cementerios y poner parques de diversiones o plazas para ir a consumir mierda? Eso es a lo que estamos yendo. Y no nos va a importar si ya no nos importa humillar al prójimo hasta hacerlo llorar. ¿Qué nos va a importar profanar a los muertos? Humillar a los muertos. Pero bueno, sigamos aplaudiendo todos, cada uno pensando que es la sal de la tierra, mientras todos nos vamos a la mierda. Porque no se les olvide que comportarse como puta escoria justifica y valida que los pendejos políticos, que los malnacidos empresarios y que toda la bola de mierda que está controlando al mundo justifica que nos traten como mierda también. Y buena suerte diciendo no. ¿Qué báculo, qué plataforma tienes para decir tú sí debes de hacerlo bien? Váyanse de aquí.